¿Qué tal, gente de la nueva generación? Continuando con esta serie de videos, como saben, seguimos en esta semana. En esta ocasión vamos a enseñarles a armar un relevador para corta corriente. Como saben, siempre disculpen mi letra fea. Vamos a dibujar primero nuestro relevador. Vamos a hacer la conexión y procedo con la explicación. La conexión va a ser la siguiente. La pata 86 va a ser la señal de activación negativa. Este cortacorriente generalmente se utiliza para las alarmas. Por ende, la señal de corte de nuestra alarma va a entrar en esta patita 86, aunque no necesitamos de una alarma. Esta puede ser a través de un botón, a través de un switch, a través de lo que queramos, siempre y cuando sea una señal negativa. Las patas 30 y 87A van a ser la entrada y la salida. Aquí no pongo si son positivas o negativas porque no importa. El relevador lo único que va a hacer es separar y unir esos cables, no importando si es positivo o si es negativo. De ahí el nombre cortacorriente. Puede ser bomba de gasolina, puede ser ignición, puede ser marcha, puede ser cualquier otra cosa que nosotros requiramos. No necesariamente este sistema se tiene que ocupar para un cortacorriente para algo que apague el carro. Puede ser cualquier otra cosa que nosotros queramos impedir que llegue o un positivo o un negativo. Podemos ocuparlo para cualquier cosa. Y por último, la pata 85 va a ir a positivo, corriente de switch o corriente de ignición, que es exactamente lo mismo. Es decir, cuando nosotros metemos la llave y abrimos el switch. Si no sabes identificar esta corriente, por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita para que puedas identificarlo. Esto es súper importante para que nuestro elevador no se quede activado todo el tiempo. Volvemos a poner el ejemplo de una alarma. Cuando nosotros activamos la alarma, todo el tiempo está mandando ese negativo. Y si nosotros ponemos una corriente constante aquí, nuestro elevador va a estar activado todo el tiempo y se va a bajar nuestra batería. Por eso es importante que lo pongamos a switch o a ignición. Ahora, por último, esto no lo voy a poner en el diagrama, solamente lo voy a explicar porque va a depender del uso que le estén dando. En dado caso que ustedes estén cortando switch o ignición, la entrada, es decir, del lado del switch, debe estar en la pata 87A y la pata 30 debe estar en la salida hacia el motor. Así, la pata 85 la van a puentear hacia la pata 87A, que es la entrada de ignición, es decir, donde está el switch. Por eso es que algunos relevadores no tienen la pata 87, porque en este caso no se ocupa. Así es que una vez más espero haberlos ayudado en este video. Ya saben, como siempre, les voy a dejar unos momentos aquí esta imagen para que puedan entenderla bien. Y ya saben, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.